Bienvenido pequeña gigante, a un nuevo encuentro de co-creadores de la realidad. Hoy vamos a leer una nueva canalización y la de hoy se llama Co-creadores. Así que vamos a hablar un poco de este poder creativo. Pero antes de eso quiero leer un texto que me olvidé leer en el video anterior, que es sobre el karma, que quedó pendiente y por algo pasó, tenía que ser así. Todo es perfecto como es. Veamos qué nos aporta este texto a la canalización de hoy. Las creencias y emociones se vuelven programadas por el aporte de la sociedad, la historia, la cultura, los compañeros, la iglesia, la escuela, los padres y ahora muy importante los medios de comunicación. Todo lo anterior está fuertemente influenciado y en cada caso facilitado o dificultado por el ADN, los factores genéticos, las hormonas de la madre y el destino biológico innato. El rango de opciones es incluso alineado en la estructura corporal como en los llamados somatotipos. También hay obviamente muchos factores más que influyen en la personalidad y el contenido del ego, como el nivel de consciente intelectual, el estatus socioeconómico, la clase, la salud, la geografía, el entorno, el cuidado de la infancia y otros. Estos factores, sin embargo, son visibles. Tal vez de mayor alcance en su efecto total es el factor invisible del karma heredado y sus influencias multitudinarias e insospechadas. Nacer un ser humano con un ego es ya un profundo acontecimiento kármico. Uno puede ver el ego como la manifestación actual de su karma, así que deshacer el ego es lo mismo que resolver el propio karma, porque son operativamente uno y lo mismo. Si el término karma no es aceptable, puedes utilizar el término inconsciente en su lugar. Una importante excepción es que el estudiante que ha hecho alguna investigación sobre sus propios antecedentes kármicos se liberará de mucha autocompasión, resentimiento e ira de las ingenuamente asumidas injusticias de la vida. El valor básico de la investigación kármica es que la información derivada luego recontextualiza el problema, lo coloca en el escenario en el que surgió y facilita su resolución. La investigación de vidas pasadas revela a menudo el origen de sucesos recurrentes en la vida o temas. Los mecanismos psicológicos del ego más frecuentes encontrados son deshacer, repetir patrones del pasado para tener la oportunidad de tomar mejores decisiones en esta ocasión, reacción a la formación. Tomas un punto de vista en el extremo opuesto o posicionamiento en esta vida para mantener su opuesto reprimido y fuera de la conciencia. Proyección. Lo que es doloroso para uno es proyectado sobre los demás. Retorno de lo reprimido. En esta vida, lo que hiciste a los demás lo sufres ahora como al contrario, como la víctima. Negación. Las motivaciones y los pensamientos son totalmente reprimidos y calificados como no míos. A menos que los fundamentos sean descubiertos, puede pasar grandes periodos de tiempo para superar muchas de las características de la personalidad que pueden traer culpa, vergüenza y sufrimiento al devoto espiritual que está atravesando la purificación espiritual. La investigación kármica inconsciente es también gratificante, ya que se revela que un rasgo específico o suceso surge en un contexto específico, tiempo y lugar, y pierde su energía negativa cuando se ve de nuevo. En el momento en que fue registrado en la conciencia de una vida anterior, el ego había exaltado un juicio erróneo basado en un posicionamiento que luego persistió sin ser curado por la autocomprensión. Al mirar en el pasado, es preciso recordar que en los siglos anteriores el nivel global de la conciencia de la humanidad estaba por debajo de 190, lo cual está por debajo de la integridad. Por lo tanto, la vida fue barata, la violencia y la brutalidad eran normales y la ignorancia prevalecía. Es útil recordar que la mayoría de las personas no pueden ser diferentes de lo que son porque están dirigidas por un sinfín de programas y sistemas de creencias. La razón de la que la mente reniegue de la propia tendencia negativa es por la culpa y la vergüenza. Es interesante recordar la herencia biológica y presumir que todo lo que pasó en una vida anterior o tiempo se compone principalmente de instintos primitivos. Bueno, en el video pasado ya habíamos hablado de las influencias, de la parte inconsciente, de los programantes, las creencias, un montón de cosas que nos influyen en nuestro día a día al momento de percibir la realidad, cosas que hay que tener en cuenta y ser compasivos y comprensivos también con todo lo que vamos descubriendo y todo lo que vamos mirando. Ya habíamos mencionado y ya habíamos hablado del karma, habíamos visto los programantes inconscientes, que si no viste de casualidad o no escuchaste ese video, se llama influencias para que puedas verlo antes de este. Entonces, tenemos la parte inconsciente, tenemos el karma, tenemos el ego, tenemos nuestro nivel consciencial, tenemos el tema de la conciencia de la humanidad, cómo nosotros de forma consciente podemos influir en nuestra realidad. Y para eso llega la canalización de co-creadores, para que empecemos a tomar conciencia de cómo todos estos aspectos y cómo otros que voy a mencionar hoy influyen en la co-creación de nuestra realidad. Así que voy a pasar a leer la canalización y te recuerdo que una vez que termine de leer la canalización, anotes aquello que nace de vos, aquellas reflexiones, sensaciones, emociones, en un papel o en el cuaderno que estés trabajando. Tienen la capacidad de co-crear. ¿Qué es co-crear? Creas tu realidad en base a lo que pensás, ves, percibís, sentís, en base a tus creencias y programantes. Pero ¿por qué co-creadores y no creadores?
porque no estás solo en esto. Dentro de ti hay una fuerza inigualable, un Dios, diosa, todo lo que es dentro de ti. Tienes una partecita de Él en tu interior. Tienes una partecita de la fuente de la que venimos todos. Todos somos hermanos. Todos somos unicidad. Y allí no hay diferencias. Entonces creer que vos solo creas tu realidad sería un error, porque está Dios y están tus hermanos que juntos crean la realidad que ven. Pero ¿cómo funciona esto? Tenés el poder de elegir qué querés para tu vida. Tenés el poder de reconocer la frecuencia en la que estás y de dónde estás creando. ¿Creas desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la carencia o la gratitud? ¿Desde dónde creas? ¿Desde qué emociones y pensamientos? Es por esto que tenés que observarte. Es más fácil echarle la culpa al exterior, cederle tu poder a otros, porque cuando renuncias a esto le cedes el poder y el control a los de afuera, dejándote llevar por aquello que crees cierto y verdadero, sin saber que sos dueño de tu vida. Antes de venir aquí hiciste un acuerdo donde dictaminaste qué querías aprender y hasta dónde llega tu libre albedrío. Eligiste con quién vivir, con qué familia estar o qué sucesos iban a desencadenarse por ese ambiente. Todo ha sido lo propicio para la evolución de tu alma. Abrazalo y amalo. Cuando reconozcas el poder de tu interior, la sabiduría que sos, el fractal de luz que hay en ti, el poder de manifestar aquello que querés en tu vida, verás cómo viviste en automático o inconscientemente, rodeado de dolor y la miseria que te impusieron como verdad. Reconocerás que todo es posible mientras vos lo creas así, mientras vos lo creas real. Nada puede pararte, solo vos. Todo está en vos. No hay que hacer grandes cosas para ayudar a la humanidad ni a vos mismo. Todo empieza por observarse, por mirar cómo te hablas y te tratás, lo que refleja el resto de vos, observar las situaciones que se te presentan y poder ser consciente de aquello que te muestra para poder trabajarlo. Si crees ser la víctima de la historia, eso serás. Una víctima que no podrá accionar, una víctima que será reflejada en tu entorno porque así te percibirán, una víctima que solo culpará al exterior creyendo que dentro suyo no hay nada por solucionar y sanar, porque el afuera está mal y no yo. No dejes a tu ego en el control. El ego medirá tu camino espiritual. Sabrás cuánto habrás avanzado a medida que éste disminuya. Si centras tu atención en algo, ahí irá tu energía. Si centras tu atención en pensamientos de carencia, ahí irá tu energía. Si te dejas llevar y liderar por tus emociones, crearás más desde ahí. Es que todo está en tus manos, hermano mío. Y cuando lo reconozcas no te faltará nada más. Dentro tuyo sentirás la plenitud. Dentro tuyo sentirás la totalidad y la divinidad. Reconocerás que sos más que ese cuerpo, que tus pensamientos, que tus emociones. Que al fin y al cabo, eso no es real. Deberás ser un observador consciente para mirar desde dónde creas tu realidad. Tener la intención de hacerlo es el primer paso y es uno muy poderoso. Es poco a poco, paso a paso. Estás donde tenés que estar y no debes dudar de la perfección del todo. Abrázate a ti mismo por hoy querer tomar conciencia. Abrázate a ti mismo porque lo hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas y el conocimiento que tenías. Abrázate a ti mismo y sentí el amor inconmensurable que sos, porque desde el amor generarás el cambio. Tranquilo. Dale lugar al tiempo, aquella concepción de tiempo que tenés pero que no es relevante. Lo único que importa es hoy y qué decisión tomes hoy. Mañana verás qué te depara y qué otras decisiones tomarás. Pero día a día, disfruta, porque no hay nada más que presente en esta realidad. Bueno, creo que esta canalización engloba muy bien todos los aspectos y todas las cosas en cómo nosotros co-creamos nuestra realidad. Y el primer punto a tener en cuenta es que co-creamos, no somos creadores, porque dentro de nosotros tenemos una partecita de la fuente, porque dentro de nosotros todos tenemos un mismo origen. Entonces, como todos venimos de ese lugar, todos tenemos esa capacidad creadora. Nos olvidamos de que tenemos nuestro libre albedrío de elegir a qué le damos atención, a qué le damos importancia, dónde ponemos nuestra energía. Y hay veces que no nos somos conscientes de los pensamientos que tenemos, de las emociones que estamos teniendo, de lo que vemos y consumimos. Y todo eso genera la realidad en la que estamos. Es por esto que observarse, contemplarse, sin juzgarse, porque acá no es una cuestión de juzgar y ver si estoy haciendo mal o no estoy haciendo, si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal. Esto es una cuestión de observar en el día a día qué pensamientos, qué emociones, dónde va mi energía, si estoy viendo muchos medios de comunicación, escuchándolos, qué canciones escucho. Escucho muchas canciones de infidelidad, escucho muchas canciones de depresión, escucho muchas canciones de drogas, sexo y alcohol. ¿Qué escucho? ¿Qué le doy a mi inconsciente continuamente? ¿Cuáles son las ideas que yo le doy? ¿A qué le doy atención? Porque eso lo vas a expandir. Tenemos ese poder. Y tenemos que reconocer ese poder porque cuando no lo reconocemos, como dije en un ejemplo, esto es una casita. Abrimos, cerramos la puerta y decidimos a quién dejamos entrar y a quién no. Ese es un poder de elección. Pero cuando nosotros no reconocemos nuestro poder, cuando nosotros no somos conscientes
de lo que estamos haciendo decidimos hacer la víctima, ¿no? Esto de porque la vida es así, porque el contexto es así, y porque esto no puede ser, porque otro te está diciendo que no podés, porque el gobierno dice que esto no es posible, porque los sistemas de salud dicen que esto no es posible. Entonces ahí vamos limitando y nos vamos creando creencias y vamos limitando nuestro poder creativo. No hay nada imposible y no hay milagro tan grande ni tan chiquito, porque acá no es cuestión de grande o chiquito. La magia de la creación no hay ni milagros ni fuerzas creativas más grandes o más chicas. Lo que vos permitas que afuera te dicen si podés, no podés, en base a la demostración también de a nivel científico, ¿no? Lo que el cuerpo humano es capaz de hacer por las leyes de la física, etcétera, etcétera. Si vos las crees, crearás tu realidad desde ese lugar. Si vos crees que tu cuerpo no tiene la capacidad de sanarse solo y necesitas de otra persona, necesitas de otras sesiones y elementos, necesitas vacunas, va a suceder y vos vas a sentir que lo vas a necesitar. Pero hay personas que existen registros de personas que se sanaron solas. Están en las creencias de cada uno, en cómo impactan en su realidad. Porque tenemos un poder completamente ilimitado y no somos este cuerpo, no somos esto, no somos este ser humano. Entonces también no somos este humano y somos un fractal de energía, un fractal de sabiduría. Venimos de la fuente, venimos y estamos dentro de un cuerpo humano y hay que ser comprensivos con eso, pero tenemos esta capacidad creativa, tenemos la conciencia, la sabiduría universal dentro de nosotros, ¿sí? Si vos crees ser la víctima, eso serás. Si crees que sos buena en algo, vas a ser. Esto no depende de tus aptitudes, de lo que te creaste en la identidad y crees que puede ser así, sino que hay muchísimo más atrás. Entonces, hablemos de la parte consciente de cómo nosotros creamos nuestra realidad, porque quizás hay cosas que consideramos como el tema de la conciencia de la humanidad, la conciencia a nivel individual, los programantes inconscientes que hay que observar, pero aún así siguen estando en nuestro interior, en nuestra programación. ¿Hay formas de liberar esos archivos informacionales? Sí. Si eso es lo que querés, manifestá y pedí que aparezca la persona correcta para poder hacerlo. Hay igual, creo, meditaciones de reconfiguración o limpieza celular, que es limpiar en la memoria de tus células aquella información que hayas tenido, porque imagínate igual que vos, además de tener la historia transgeneracional, absorbiste todas las emociones, pensamientos y sensaciones que tu mamá vivenció mientras te tenía en la panza, y absorbiste emociones, pensamientos y sensaciones en los primeros 3 años de vida. Entonces quizás vos tenés cosas en tu interior, información en tu genética que no te pertenece, que no es tuya en realidad, y que al día de hoy está activado de forma inconsciente y vos crees que es parte tuya y no lo es. Ni siquiera es tu propia historia, porque a veces uno repite su propia historia. Pero pasemos a la parte entonces de cómo nosotros de forma consciente podemos influir en la realidad. Son 7 principios los de la voz de tu alma, pero uno se llama causa y efecto, y yo a lo largo de los audios les digo que esto de causa y efecto en realidad no es tan así. Es un pensamiento lineal de si yo hago esto, causa esto, pero la vida es nada en realidad desenvuelve nada, todo fluye, todo tiene un potencial. Incluso la percepción de lo que nosotros tenemos como cambio, eso que cambia, en realidad no hay un cambio en sí, porque nosotros tenemos un concepto de cambio, pero la realidad es que todo tiene adentro la potencialidad en su interior de ser lo que es. O sea, si vos en un momento, vamos a decir, fuiste una versión y hoy te considerás otra versión, no es que cambiaste, sino que dentro tuyo ya existía esa potencialidad de ser esto que elegiste hoy. Ya dentro tuyo ya tenías esa capacidad. Entonces realmente hubo un cambio. Si vos dentro tuyo, o sea, tenías la capacidad de estar en color, de pasar de... O sea, tenés todo, vamos a decir que tenés el arco iris en tu interior y en vez de ser el color naranja está siendo hoy el color verde.
pero vos tenés los 7 colores del arco iris en tu interior, ¿realmente cambiaste? Así que ahí también hay otra cuestión en lo que nosotros creemos como cambio y lo que vemos como cambio también. Así que arranquemos con los 6 principios para saber de qué forma nosotros podemos influenciar en nuestra realidad, más allá de todo lo que ya mencioné y que hay que hacer consciente. Esto es algo que puedes empezar a hacer hoy. Así que para empezar tenemos el principio del mentalismo. Somos creadores de nuestra realidad, somos creadores de nuestro destino. Aquello en lo que más pienses es lo que verás manifestado. Aquello en lo que más te identifiques es lo que experimentarás en tu vida. Aquello en lo que te concentres se expande. La realidad es lo que tú creas que es. El pensamiento se manifiesta. Los pensamientos dominantes definen tu vida y tu destino. Esto es lo que hablábamos de qué consumís, qué ves, qué pensás a lo largo de todo el día. ¿A qué le das tu atención? ¿Qué anda en tu cabeza día a día? Es por esto que tenemos 4 vías que influyen en nuestros pensamientos. Por un lado tenemos la parte genética. Hay veces que se cree que la parte genética no hay nada que se pueda hacer porque simplemente ya está dentro de mi genética y no puedo hacer nada, y la realidad es que no, porque como dije se pueden liberar los archivos informacionales. Más allá de que genéticamente o por la historia de tu transgeneracional vos tengas un tipo de pensamiento, podés iniciar un proceso, vamos a decir, de reconfiguración, de optimización, no sé bien cómo decirle. Tenemos también la vía visual y auditiva que escuchamos y que vemos constantemente, y las experiencias que hayas vivido a lo largo de tu vida, que todo eso hará que vos tengas un tipo de pensamiento, una forma de pensar. Es por esto que es importante la observación mental, sin juzgar, como digo siempre, sin juzgar los propios juicios, sin juzgar, sino simplemente empezar a observar qué pienso día a día. ¿Estoy constantemente escuchando sobre las injusticias? ¿Creo en las injusticias? Y entonces después termino teniendo más injusticias en mi vida, lo que yo considero como injusticias. Entonces los pensamientos y observar los pensamientos es algo importante. Pasamos al de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Tu mundo interior crea tu mundo exterior. Fuera es un espejo, un exterior desordenado suele indicar un interior desordenado. Y esto es importante. En el mundo metafísico ya existen todas las posibilidades. Tus pensamientos, la imagen mental que tú tienes la mayor parte del día, es la encargada de iluminar aquella posibilidad o variante en el mundo metafísico que verás reflejado en el mundo físico. Eliges mediante tus pensamientos. Jamás falla, sea lo que sea que pienses, seas consciente o no de ello, es lo que verás manifestado. Como ya sabes, tus pensamientos dependen un 90% de tus creencias y convicciones, fruto de los condicionamientos. Así que lo que refleja el espejo son tus creencias. Como el mundo físico es más denso, la sensación de ver materializada una vez has cambiado tus pensamientos y seleccionado otra variante es más lenta, casi imperceptible para nuestros sentidos. Es por ello que muchas personas abandonan en el camino, porque se fían de lo que ven. Pero recuerda, la energía se dirige hacia ello a que le prestas atención. Si lo piensas consistentemente se está generando. El principio de correspondencia nos dice que como es arriba es abajo, arriba es el mundo metafísico, existen todas las posibilidades. El espejo reflejará abajo en el mundo físico aquella posibilidad que seleccionemos con el pensamiento. Esto hay que comprender. En el mundo metafísico ya existe un vos con salud, un vos con una enfermedad, un vos que es millonario, un vos que vive en la pobreza, un vos que tiene perro, un vos que tiene gato, vos que trabajas en el trabajo de tus sueños y sos feliz, vos que trabajas en dependencia y quizás sos feliz, y también esas situaciones siendo infelices. Todas las posibilidades infinitas del universo ya existen. Pero vos, con tus pensamientos, con tus emociones, lo que te centres en energía, vas a encargarte de potenciarla para manifestarla en el nivel físico. El nivel físico es más denso, dependiendo de qué tanto quieras modificar tu vida, qué tanto sea eso que querés, qué tan alejado estás de eso que querés, va a tardar más o menos la manifestación, porque en el mundo de la 3D es más denso. Entonces, observando nuestros pensamientos, van a hacer que nosotros habilitemos una de esas posibilidades infinitas que tiene el mundo metafísico. Ahora vayamos con la polaridad. Nada es tan bueno ni tan malo, es el pensamiento lo que lo hace tal. William Shakespeare. La vida es simple. Eres feliz, obtendrás más felicidad. Eres infeliz, entonces obtendrás más infelicidad. Todo es dual, todo tiene dos polos. Y acá el autor en realidad habla de opuestos. No creo en los opuestos, dado que, como hablábamos hace un rato, de que todo está en una misma gradiente, de que como así el cambio
no es eso que tenemos la perspectiva del cambio, pero realmente era algo que nosotros ya teníamos en nuestro interior y en realidad no hubo un cambio en sí, sino que teníamos esa capacidad electiva dentro de nosotros. Lo mismo pasa con lo que creemos como extremos y opuestos, porque tenemos al amor, tenemos al odio, tenemos la luz, tenemos la oscuridad. Pero está todo dentro de una misma línea. La oscuridad es la falta de luz. El odio es la falta de amor. Entonces en realidad no son opuestos, están dentro de una misma línea, un mismo gradiente. Vamos a decir que el amor es 100 y el odio es 0. Y en el medio están toda su intensidad. Su intensidad sería... O sea, espero haberme explicado correctamente, pero es por esto que no son opuestos, porque están dentro de ese mismo gradiente. Así que, continuamos. Cuando sobrepasas el extremo del polo, inmediatamente apareces en el extremo opuesto. Todo es una cuestión de vibración. Por eso es como es arriba, es abajo. Ante situaciones que vivimos, adquirimos información a través de nuestros sentidos. Luego nuestro cerebro lo procesa, lo piensa y lo etiqueta mediante el lenguaje. Ese mensaje nos provoca una emoción. Los procesos mentales y emocionales ocurren muy rápido en cuestión de segundos. Ya tienes una respuesta circulando por tu sistema nervioso enviado por tu cerebro, el cual recibió una señal del corazón que indicó si nos acercamos o nos alejamos. Es decir, el sistema nervioso activa el estado de supervivencia inducido por el miedo o el proceso de crecimiento inducido por el amor. Entonces acá tenemos lo que nosotros percibimos, ¿no? Como bien y mal, como iluminado o oscuridad, luz, oscuridad, mejor dicho, amor y odio, nuestro sistema de creencias, nuestra forma de pensar, que hacen que nosotros percibamos la vida y la veamos y le demos un sentido. Vos le vas a dar un sentido a esas situaciones o cosas que te pasen. Vos vas a, dependiendo de las experiencias, dependiendo de lo que creas, dependiendo de las situaciones que se estén presentando, vos vas a activar una emoción o la otra. Y esto va a depender de tus experiencias, de tus creencias, del patrón de pensamientos que vos tengas. Pero hay que ser conscientes de que en realidad todo lo que está a nuestro alrededor tiene el significado que nosotros le dimos. Todo lo que tenés a tu alrededor en este momento tiene el nombre que vos le diste. Alrededor mío en este momento tengo un monitor, tengo un micrófono, tengo un teclado y una mesa, pero todo esto tiene el nombre y el significado que yo le di. Pero imagínense que nosotros le estamos dando sentidos, nosotros con la palabra los estamos etiquetando y categorizando para ayudarnos en la comunicación. Entonces vos le vas a dar el significado a lo que te pasa. Y ahora pasamos a lo que estas situaciones te producen. Estas situaciones te producen una emoción, un pensamiento. El pensamiento alimenta la emoción alimenta el pensamiento y esto genera una respuesta. Es la acción que vos vas a tener en tu vida. Y ahora vamos con el principio de vibración. Nosotros emitimos una vibración, nuestras células emiten una vibración, nuestros pensamientos emiten una vibración que viaja en todas las direcciones como una gota de agua que cae en un charco y expande su onda. Esta vibración que emite el cerebro y el corazón están viajando a través del éter y afectando a la materia con la que se encuentra, atrayendo hacia ti aquella que concuerda con tu misma frecuencia. Es esto que hablábamos también del nivel consensual, que si vos sos color violeta, vendrán a vos todas las experiencias, objetos que sean de color violeta. Si vos sos de color amarillo, vendrán a vos todas las situaciones y objetos, personas que sean del mismo color que vos. Entonces, además del pensamiento tener este poder de iluminar la situación potencial en el mundo metafísico, lo hace también por una cuestión de vibración. Entonces, los pensamientos y las emociones generan una vibración que hace que atraigas eso a tu vida. Entonces, por eso es importante observar qué pensamientos estás teniendo, qué consumís, qué emociones tenés, cómo lo experimentás en el cuerpo, empezar a ser conscientes de tu cuerpo, de lo que estás manifestando, para poder ver desde dónde estás creando. Es esto que decía la canalización, ¿creás desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la carencia o la gratitud? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo la percibís? ¿Qué pensamientos tenés? Así que pasamos al siguiente punto que se llama el ritmo. Existen procesos, momentos de rapidez y de lentitud, de actividad o de cansancio. El universo tiene un mecanismo de homeostasis que se llaman las fuerzas equiponderantes. Cada vez que se produce un potencial excesivo hacia uno de los dos polos, estas fuerzas tratan de equilibrarlo, llevándolo al otro extremo para volverlo al centro. Como bien sabes, tu trabajo es pedir, determinar qué es lo que quieres. El cómo se te dará no es problema tuyo. Apártate del miedo, deja de estorbar y deja que el universo ponga las cosas en sus sitios. Espera los milagros. Muchas veces tu mente lógica y racional tratará de encontrar explicación a todo. Buscará el camino lógico para que lo que pedís se te dé. Cuando ese camino estipulado por el control de tu mente no se dé, entonces empezarás a pensar en negativo, te derrumbarás. Tus sentimientos empiezan a fluir y obtendrás todo lo negativo que hay en este mundo. Al mismo tiempo, debes tener en cuenta lo siguiente.
El principio del ritmo trata de mantener en equilibrio cualquier desviación que se dé, ya sea energética, física, espiritual, emocional o mental. Las fuerzas equiponderantes tratarán de evitar que la armonía se rompa. ¿No les ha pasado de que a algún evento, a alguna situación, ustedes le dieron muchísima importancia, muchísima atención, le pusieron de más, vamos a decir, y salió todo mal? Y quizás aquellas cosas que no controlas tanto, que no estás tratando de hacerlo perfecto, que no le pones tanta, quizás, presión mental a la situación, salen bien y fluyen. Hay que entender que esto es como un péndulo. Es como si vos golpeás el péndulo, se va hacia el otro lado, se va hacia el extremo, pero el péndulo va a volver. Entonces no hay que desequilibrar, no hay que darle... O sea, esto a veces de quiero que se me dé y quiero que se me dé de esta forma, y estás continuamente todos los días, quiero que se me dé, pensando que no lo tenés, viendo la carencia también, estás creando desde la carencia porque vos pensás que no lo tenés y estás tratando de controlarlo y lo estás esperando continuamente y le estás poniendo muchísima más importancia. Nosotros le damos el significado a las cosas, nosotros le vamos a dar el significado para nosotros. Entonces, todo lo que está sucediendo no, en realidad son hechos, son situaciones. Así como todo tiene el significado que vos le das a tu alrededor, los objetos de tu alrededor, las situaciones son lo mismo. Entonces, si vos generás un potencial excesivo en muchos niveles, va a llegar un momento en que es como, bueno, basta. Y va a tratar de equilibrarlo. Ahora vamos al de generación, que es el último, que dice todo tiene su principio masculino y femenino, nada puede existir sin el principio de generación, o sea, sin su padre y su madre. Para que puedas crear tu realidad debe haber algo que la genera y eso es la inteligencia del amor. La inteligencia tiene que ver con tu mente, tus pensamientos. El amor tiene que ver con tu alma, tus emociones, lo que sientes. Cuando tu alma y mente llegan a un acuerdo, entonces se genera tu realidad. Me parece haber mencionado en algún momento esto que hay veces que no hay coherencia en lo que nosotros creemos saber y las creencias que tenemos, lo que realmente hay en nuestro interior. Porque mentalmente uno ha escuchado hablar de muchas cosas, de quizás el amor propio, de quizás la ley de atracción, que vendría a ser todo esto, la debes haber escuchado muchas veces. Pero si no está funcionando, es porque no hay una coherencia entre lo que vos pensás y lo que realmente crees. Para saber sobre algo, hay que ser ese algo. Para saber sobre la vida, hay que ser vida. Para saber sobre prosperidad, hay que ser prosperidad. Entonces hay un montón de cosas que nosotros creemos saber por el simple hecho de tener esta parte mental, ¿no? De porque lo leí, ya lo sé. Y no es tan así. En este caso tenemos a mamá y papá que todavía quizás no se conocieron o no se llevan muy bien en este preciso momento, como que no se atraen. Entonces no generan una nueva creación, no se juntan. Cuando empieza a haber resonancia entre el pensamiento y el corazón, entre la parte mental y lo que tu alma quiere, vamos a decirlo así, cuando empieza a haber una sinergia en eso, es cuando las creaciones empiezan a fluir. Y es por esto también que hay veces que vos tenés un pensamiento y también crees, por ejemplo, en las injusticias. Pienso en injusticias, creo en las injusticias y creo sobre eso. Y también esta es la razón por la cual hay veces que cosas no se dan. Yo pienso, porque leí, de que puedo manifestar grandes cantidades de dinero porque yo soy prosperidad y así me va a llegar, pero dentro tuyo vos crees que no te lo mereces, que cómo va a llegar así de la nada, que cómo va a aparecer un sobre en la puerta de tu casa, como que no es posible. Entonces no se va a manifestar. Porque es como una señal contradictoria, ¿no? Como que tus pensamientos dicen sí, yo puedo, y tus creencias dentro tuyo, que no dejan a la máxima expresión de tu alma, de tu ser, de ese poder de creación, de ese poder de creación en libertad, ¿no? Sin las creencias y todo esto de por medio, dice no podés, porque no hay lógica que entre, ¿no? También esto de la parte intelectual, lo lógico, lo que creemos posible. Es por esto que hay que observar nuevamente pensamientos, creencias, emociones, mindfulness, que es el hecho de una filosofía de vida, prácticamente estar en atención plena, en que si estás cocinando, si estás lavando los platos, si prende una luz, centrarte en esa luz, hacer pausas durante el día, ponerte alarmas, quizás cada 1 hora, hora y media, para tomar conciencia y respirar antes de seguir con tu día.
hay un montón de herramientas. El mindfulness, más allá de que la práctica formal es la meditación, está el hecho de también esto de el ser conscientes. El ser conscientes en el día a día, en los actos más chiquitos, en quizás prestarle completa atención a alguien cuando nos habla, escuchar cuando nos hablamos, bajar un poco la velocidad de la voz para realmente escuchar lo que estamos diciendo, porque si no recuerdo mal, hay un estudio en donde dice que nosotros cuando hablamos nos activa la parte de la escucha en el cerebro, no escuchamos lo que estamos diciendo, y ahí es cuando a veces es ¿qué te estaba diciendo? Porque no nos escuchamos. No estamos escuchando realmente. Entonces, estos son los 6 principios, más todas las otras cosas que influencian en tu día a día. Más allá de esto, más allá de la parte, por ejemplo, inconsciente, ¿no? De programantes del nivel consciencial de la humanidad, de tu transgeneracional y la historia, le podés dar luz, la podés mirar, las podés hacer conscientes, te podés amigar con esa parte, porque no es malo. O sea, esto de la conciencia de la humanidad, de la conciencia individual, la historia transgeneracional, si estás doblando la historia de alguien más en tu familia, no es malo. Tampoco es bueno. No es nada. O sea, esto de bien y mal, que es una canalización que vamos a ver más adelante, esa forma que tenemos de percibir la vida, o sea, las cosas son, ¿sí? Es ser conscientes, tomar conciencia de nuestro día a día, tomar conciencia quizás de los acontecimientos kármicos, de aquello que yo hice en otra vida, o de la historia del transgeneracional, empezar a ser conscientes de aquellas cosas, empezar a traerlo a la luz, para salir de esa posición de víctima, de a mí me pasan las cosas y no sé por qué, y eso de no sé cómo solucionarlo. Acá viene de nuevo la confianza en la divinidad. Si querés asistencia, podés pedirla. Y va a aparecer el arma correcta, va a aparecer el servicio correcto, va a aparecer el libro correcto, va a aparecer la forma correcta para que tu alma pueda evolucionar. Pero no podemos forzar este proceso. Más allá de nosotros saber todo esto, más allá de saber que los niveles conscienciales van del 0 al 1000 y que el amor incondicional es 540, etcétera, etcétera, y vos querés llegar ahí, pero no lo fuerces. No hay forma de que vos fuerces tu evolución. Es un proceso que tiene su propio ritmo, dependerá de lo que vos creas hoy, dependerá de el tiempo también que le dediques, dependerá de aquellas cosas que dejes en tu inconsciente o aquellas cosas que decidas hacer consciente, pero todo está en tus manos. Parece que no, pero todo está en tus manos. También hiciste una elección, tu alma hizo una elección antes de venir acá y dijo, sí, yo voy a la tierra y quiero aprender esto y esto y esto, y hacer esto y esto y aquello, como una lista de cosas, ¿no? Que no es obligatorio hacerlas todas. Quizás vos cuando te vayas de la tierra subas y es como, ok, yo hice estas no las logré, estas no las hice, y elegís si hacerlas en la siguiente vida o no, porque no se reduce solamente a hoy y a esta vida. Así como hay vidas pasadas, también habrá vidas futuras, y por más de que vos hoy te mueras o te vayas o alguien se vaya, ese ser continúa, porque la vida no se limita solamente a esto. Y todo es perfecto. Hay cosas que quizás no entiendas hoy, las puedes entender mañana. Quizás hay cosas que no puedes resolver hoy, quizás las puedes resolver mañana. Pero no te atormentes en querer también hacer todo, ¿no? Como empezar a dar pasos grandes para empezar a liberarte. Porque también es la aceptación. Antes de pasar a liberarte, tenés que aceptar como sos hoy, tenés que amarte como sos hoy, antes de empezar a hacer modificaciones. Porque si vos estás esperando que la felicidad venga cuando vos empieces a liberarte, cuando vos tengas una vida diferente a la que tenés hoy, no va a suceder. Así que me parece que por hoy ya hemos contado un montón de cosas. Espero haber sido clara. Si no fui clara con algo, si hay algo que no quedó claro, les pido por favor que me lo dejen en comentarios. Así que vamos con la canalización que deberán trabajar en estos días. Y dice, hay que saber parar, observar, mirar, contemplar. Hay que ser valientes para dejar un mundo atrás, un mundo de creencias, de ilusiones, un mundo que creían conocer, una persona que creían conocer, ustedes mismos.
creían conocerse, creían saber quién eran, creen que eran ese humano, que eran esas aptitudes, esa historia, pero son mucho más. Quizás hoy no recuerdes por qué viniste a la Tierra, quizás hoy no recuerdes la historia de tu familia y lo que viniste a sanar, quizás no recuerdes nada, pero todo está en tu inconsciente actuando sin que te des cuenta. Hay que ser valientes para observar e indagar, para realmente descubrir quién o qué sos en realidad. Paciencia, humanos, es mucho para procesar, pero hay otros hermanos que también pasan por lo mismo. Busquen la unicidad, busquen la devoción por la verdad, busquen quien les dé claridad, confianza, quienes crean que los pueden ayudar a nivel consensual, a nivel de evolución, quién es el alma propicia, el servicio propicio que puede ayudarlos a evolucionar. No lo pienses, no es una cuestión de mente, es una cuestión de sentir. Obsérvense y sientan que es verdad, sientan su alma, siéntanla, está dentro de ustedes. Creen que es imperceptible, pero la realidad es que pulsa dentro de ustedes. La pueden escuchar, pidiendo la verdad, pidiendo que la liberen de tanta crueldad, dramatismo, que la dejen ser libres sin condiciones, que dejen que exprese su verdadera esencia y quién realmente es sin miedo de lo que otros puedan pensar. Acéptense, ámense, escuchen a su alma. ¿Qué realmente quiere? ¿Qué realmente quieren ustedes? ¿Lo que quieren es una cuestión mental o del alma? ¿Cómo pueden saber la diferencia? Sintiendo. La mente tratará de racionalizar y en base a creencias buscará la mejor opción. El alma sabe lo que quiere y no necesita explicaciones, no necesita justificaciones, necesita salir y comenzar a accionar porque sabe a dónde debe ir y ya. Sean libres, dejen vivir, ámense y bienvenidos a la co-creación de su realidad. Atentamente, los guías de la luz y el amor los acompañan hoy y siempre por el resto de la eternidad. Así que hasta acá el audio de hoy, pequeño gigante. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por estar acá, por decidir, por elegirte, por querer evolucionar, por querer un cambio en tu vida, por estar dentro de este proceso. Porque realmente, como dice acá, hay que ser valientes de perderse en un mundo que creías conocer, de perderse y dejar atrás a un ser, a una persona que querías conocer, que sos vos mismo. Hay que ser valientes para hacer eso, para soltar todo eso, para empezar a tener no apego a muchas cosas. Así que hasta acá, pequeño gigante, un abrazo y un beso enorme y nos vemos en el siguiente video de Co-Creadores de la Realidad.